chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. hola Celeste. Bueno, hay que hacer el ejercicio 1. Para el práctico de diferenciales, dice para cada una de las siguientes funciones, halle el incremento total y la diferencial total en los valores indicados. ¿Sí? Entonces, ejercicio 1. Esto es lo que sería el incremento total, ¿no? Esto es incremento. Esto es incremento total. Y si les dicen dz, ahí están hablando de diferencial. ¿Sí? Bien. En el apartado de la función que ustedes tienen, es z igual a x cuadrado más y por e a la x. El punto, en realidad el punto p sub 0, el x vale 0 y el y vale 2. Y delta de x es igual a 0,1, delta de y igual a 0,2. Bueno, el incremento total, por definición, el delta de z, que algunas veces también lo llamamos delta de z0, es igual a f de x0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Entonces, reemplazando, esto nos da f de, el x0 vale 0, entonces sería 0 más 0,1. 2 más el delta de y, que es 0,2, menos f de 0,2. Entonces acá nos ha quedado f de 0,1 y f de 2,2, menos f de 0,2. Y bueno, y esto tenemos que reemplazar, esos valores hay que reemplazar en la función. Entonces, al reemplazar, esto nos queda 0,1 al cuadrado, que es el valor de x, más 2,2, que es el valor de y, por e elevado a la 0,1. ¿Sí? Menos f de 0,2. Y f de 0,2 vale 0 al cuadrado más 2 por e a la 0. ¿Sí? Esto, lo que tienen acá entre paréntesis, esto nos da 2. ¿No es así? Entonces acá nos queda 0,01, porque 0,1 al cuadrado es 0,01, más 2,2 por e elevado a la 0,1 menos 2. Y esto nos da como resultado, con la ayuda de la calculadora, 0,441. Si tienen calculadora ahí a mano, quiero que lo chequen. ¿Les da así o no? Eso sería el incremento total. ¿Me siguen? Esto es el incremento total. ¿Sí o no? Bien, ¿copiaron, chicos? Para calcular la diferencial total, ¿van bien, Celeste? Sí, profe, vamos bien. Bien. Se ve la Para pantalla. calcular, ¿ves la pantalla? Sí, se ve. Bien. Para calcular la diferencial total, esto es la derivada de z respecto de x en el punto p sub 0 por dx más la derivada de z respecto de y en el punto p sub 0 por dy. Esto es lo que se llama, esta es la expresión también llamada analítica. Bueno, entonces nosotros tendríamos que calcular cuánto vale la derivada parcial de z respecto de x y particularizarla en el punto p sub 0. Calculemos la derivada de z respecto de x. ¿Cuánto vale? Esta es su función z. 2x. Sí, 2x más algo más. Sí, más y por e a la x. Perfecto. Entonces, si ustedes particularizan z de x en el punto p sub 0,
que era 0,2, esto nos va a dar 2 por 0 más 2 por e a la 0. Y esto es 2, ¿no es cierto? Entonces acá cuando vamos a reemplazar en la diferencial total, esto va a ser 2 por el de x. Como el de x y el de y son variables independientes, consideramos este valor, delta de x, igual a de x. ¿Sí? Porque esas son las variables independientes. De y también. Delta de y va a ser igual a de y, igual a 0,2. Entonces acá va a ser 2 por el 0,1. Más, nos está faltando calcular la derivada de z respecto de y. ¿Cuánto va a ser la derivada de z respecto de y? E a la X. Claro, e a la x nada más. E a la x. Luego particularizamos entonces en el punto z de i en el punto 0,2. Esto va a ser e a la 0. Y e a la 0 es 1. Entonces acá va a ser más 1 por el DI, y el DI era 0,2. ¿Sí? Y esto nos da como resultado, como calculadora, esto nos da 0,4. ¿Sí? Este es el valor de la diferencial total. ¿Sí? Bien, son valores muy aproximados. Esto es lo que nos pedían y este. ¿Estamos? Bueno, este Sí, es el profe. ejercicio 1. Bien, ¿alguna duda? Pero la derivada direccional, esta parte la incremento total, que es delta de z y de z, siempre tiene que dar el valor aproximado. Sí, el les va a mismo dar valor. valores. Les va a dar valores, sí, muy aproximados. Bien. Para que cuando ustedes controlen ahí en la práctica, sí, les tienen que dar valores muy aproximados. Uno es incremento total, el delta, que algunas veces también en la teoría nosotros le hemos llamado delta de Z0 a este. A este le hemos llamado delta de Z0 también. Y el dz es la diferencial total, que eso lo calculamos con las derivadas. Bueno, en el ejercicio 4 dice, pruebe que, muevo la pantalla un poquito, ejercicio 4, dice, pruebe que la función f de xy, que está definida como x cuadrado más y cuadrado, es diferenciable, ¿sí? Probar que es diferenciable en 0, 0. Bueno, ¿qué harían ustedes? Por definición, profe. Sí, hay que hacerlo por definición, exactamente, porque hay que demostrarlo. Esto en realidad es diferenciable, ¿por qué? Yo sí le hice la demostración, pero miren la justificación. Ustedes tienen una ¿Es función continuo? f, claro, ustedes la función f es una función polinómica. ¿No es así? Sí. Entonces, sus derivadas parciales, f de x, f de y, son polinómicas. ¿No es así? Sí. Y las polinómicas, y por ende, estas polinómicas, ¿cómo son? Continuas. En cualquier punto, en particular en el 0, 0. Entonces, nosotros podemos asegurar que existen las derivadas parciales de esa función continuas en el 0, 0. Entonces, luego, f es diferenciable en el 0, 0. Este es un teorema, es una condición suficiente. Si ustedes tienen una función que permite, donde el cual existen las derivadas parciales,
todas las derivadas parciales y continuas en el punto. Entonces la función es diferenciable. Pero bueno, acá lo vamos a demostrar usando la definición. ¿Sí? Esto acá hemos usado el teorema, la condición suficiente. Acá hemos usado la condición suficiente. Si ustedes tienen funciones cuyas derivadas parciales son continuas en el punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Bueno, para probar, nosotros queremos probar que f es diferenciable, queremos ver que f es diferenciable en el punto, le vamos a llamar P sub 0 de coordenada 0, 0. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Nosotros lo que tenemos que determinar va a ser un epsilon 1 y un epsilon 2. Tales que el incremento total, ¿sí? El incremento total lo podemos escribir como, porque esa era la definición. La derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto P sub 0 por delta de y más epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Eso decía la definición de diferenciabilidad. Entonces, nosotros tenemos que determinar quién es epsilon 1 y epsilon 2. Entonces podemos escribir delta de z0 menos f de x0 en el punto P sub 0 por delta de x menos f de y en el punto P sub 0 por delta de y, y a toda esa expresión tiene que ser igual a un epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. ¿Sí? Donde esos epsilon 1 y epsilon 2, donde el epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0. ¿Sí? Para un delta de x, delta de y, tendiendo a 0, 0. ¿Sí? Porque son muy pequeñitos. Eso es lo que dice la definición de diferenciabilidad. Bueno, a ver, calculemos qué nos da esta expresión. Esta expresión del primer miembro, ¿sí? Delta de Z0. El delta de Z0, no se olviden de que ¿quién era? Era f de x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0. Pero en este caso, el x0 vale 0 y el y sub 0 vale 0. Entonces acá nos va a quedar f de delta de x, delta de y, menos f de 0, 0. Y ese va a ser el incremento total que vamos a reemplazar acá, ¿no? Ese es el primer término. A ver, calculemos. Ahí teníamos, la función era x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Sí, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces reemplazando en la función, para calcular este primer término, esto nos va a dar delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. ¿Por cómo está definida la función? Porque la función era igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y f de 0, 0, ¿cuánto les va a dar? F de 0, 0, si ustedes particularizan en la función, eso les da 0. O sea que este ya es el valor, dígame, del incremento total. ¿Alguna pregunta me querían hacer? Ah, sí. ¿Usted cómo era que determinaba que el epsilon 1 y 2 tiende a 0? No, eso es por la definición. El epsilon 1 y el epsilon 2 tienen que tender a 0, para cuando el delta de x y el delta de y tiendan a 0. Ah, ¿Sí? Eso dice la definición. Entonces, el incremento total nos ha quedado delta de x cuadrado más delta de y al cuadrado. Eso es lo que vamos a reemplazar acá, lo que yo les he marcado con este arquito. ¿Estamos? Bueno, nos está faltando
calcular la derivada parcial de f respecto de x. Si ustedes f respecto de x, esto nos da 2x. Pero si lo particularizan en el punto 0, 0, que era el punto p sub 0, esto nos va a dar 0. La derivada parcial de f respecto de y es 2y, y también nos va a dar 0, como está diciendo Celeste, porque justo es en el punto 0, 0. Entonces, esos valores que tenemos acá, reemplazamos. ¿Y qué nos va a quedar? Miren, en la expresión, la voy a volver a copiar. Teníamos delta de z0 menos la derivada parcial de f respecto de x en p sub 0 por delta de x, menos f de y en p sub 0 por delta de y, igual a epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Bueno, entonces acá reemplazando nos queda delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. Porque este término y este término, ¿cuánto valen? Cero. ¿Cuánto valen esos términos? Cero. 0, porque las Cero. derivadas valen 0. Claro. Y esto es igual a epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, consideramos, y ahí determinamos quiénes son, consideramos epsilon 1 igual a delta de x y epsilon 2 igual a delta de y. ¿Entienden esa parte? ¿Por qué? Porque ustedes tienen, en el primer miembro tienen delta de x al cuadrado, pero es lo mismo que tener delta de x por delta de x, más delta de y por delta de y, igual a epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Entonces de ahí saco de que este delta de x, o sea, no le va a quedar otra que ser el epsilon 1, y el delta de y, epsilon 2. Acuérdense que los epsilon quedan en términos de delta de x, pueden quedar en términos de delta de x y delta de y, porque dependen de los delta de x sub y. Así dice la definición. Y bueno, entonces lo único que nos falta ahora es tomar límite. Tomando límite, toman el límite cuando el delta de x, delta de y, tiende a 0 de epsilon 1. ¿Pero quién era epsilon 1? El límite de delta de x, delta de y tendiendo a 0, 0, acá perdón, a 0, 0, tendiendo a 0, 0, y el epsilon 1 era delta de x. Y esto nos da 0, ¿ven? Entonces ahí se prueba que el epsilon 1 tiende a 0. Y lo mismo se hace para el epsilon 2, chicos. Exactamente lo mismo. Para el epsilon 2, de la misma manera se lo trabaja. Y entonces, como logramos determinar quién es el epsilon 1, quién es el epsilon 2, y a la función la logramos expresar, como dice la definición, delta de z0 menos la derivada parcial de f respecto de x por delta de x menos f de y por delta de y igual a epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta y, perdón. Entonces, como logramos expresarla de esa manera, concluimos, ¿sí? Por lo tanto, f es diferenciable en el punto 0, 0. Y es donde nos pedí. En general, muy poco se trabaja, digamos, con la definición. Uno no trabaja mucho con la definición. Y en general, para la definición van a ver que son funciones que no son complicadas, para que puedan determinarlo al epsilon 1 y al epsilon 2. Este es el caso de funciones de 2 variables. Si fuesen 3 variables, aparecería un epsilon 3. ¿Sí? Esto es porque hemos usado la definición de diferenciabilidad. Bien, ¿qué otro ejercicio? De esa manera hemos probado que la función es diferenciable en el 0, 0. Ejercicio 7. Sea la función f de x, y. ¿Puedo mover la pantalla, chicos? ¿Copiaron? Sí, profe. Sí.
Bien, vean. Dice sea la función definida por ejercicio 7. F de x y una función que está definida en ramas. X por y al cuadrado sobre x, no, perdón, me he equivocado, es x cuadrado y. Estaba mirando, me parece la función de arriba, es x cuadrado y, ahí está, sobre x a la cuarta más y cuadrado. Si xy es distinto de 0, 0. Y después dice la segunda rama es 0. Si xy es igual a 0, 0. Bien. Apartado A. Halle la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 y la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0. Bien. ¿Qué hacemos? Lo escucho. Ya hemos trabajado mucho con este tipo de ejercicio. Ya somos expertos. Lo hicimos. Ya son expertos en derivada. Así es, Maximiliano. ¿Maximiliano era? No, Lucas. Ah, Lucas. Bueno, sí. Son expertos, Lucas. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo van a calcular la derivada parcial de f respecto de x en el origen? ¿Qué van a hacer? Definición. Por definición. Bien, entonces esto sería límite de delta de x tendiendo a 0. Yo lo escribo siempre en forma general y después particularizo de acuerdo al punto. F de x sub 0 más delta de x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta de x. El x0 y el y sub 0 valen 0 los dos. Entonces esto nos va a quedar límite de delta de x tendiendo a 0 de... ¡Ay, Ciro! ¡Salí! Límite de... A ver, ahí borro un poquito. Bien, entonces acá nos queda f de... ¿Dónde es el lapicito? Acá. F de 0 más delta de x, entonces nos va a quedar delta de x. Y acá nos va a quedar 0, porque el y sub 0 vale 0. Menos f de 0, 0. Sobre delta de x. Bueno, el f de 0, 0, ¿cuánto vale? Esto por 0. cómo está definida la función, este vale 0. ¿Y este cuánto vale, chicos? El f de delta de x0, ¿cuánto vale? Hace falta que lo calculemos, si no lo reemplazo, miren. Claro, también vale 0, miren, porque si ustedes lo particularizan en la función, esto es delta de x en el denominador. Si ustedes lo particularizan, fíjense, nos va a quedar delta de x al cuadrado por y, pero el y vale 0, sobre delta de x a la cuarta más 0 al cuadrado. Entonces, toda esa expresión me da 0, ¿sí? Porque esto ya anula el numerador. Entonces, todo el numerador, todo esto ya directamente me da 0. Todo me da igual a 0. Entonces, esto no es otra cosa que el límite de delta de x tendiendo a 0, de 0, y esto vale 0. Entonces, por lo tanto, concluimos que existe la derivada parcial de f respecto de x en el origen en 0, 0 y vale 0. De manera análoga, calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Entonces va a ser el límite de delta de y tendiendo a 0. F de x sub 0, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0, sobre delta de y. Bueno, en este caso sabemos que el x0 vale 0 y el y sub 0 también. Entonces nos va a quedar límite de delta de y tendiendo a 0 de
f de 0 delta de i menos f de 0, 0 sobre delta de i. Esto también, si ustedes reemplazan en la función, como el x vale 0, Da 0 los dos. también le va a dar 0. Este da 0 y este también va a dar 0, porque el f de 0 delta de i van a reemplazar en la primera llama, ¿sí? En la llama de arriba. Pero ya como el x vale 0, acá nos quedaría 0 al cuadrado por delta de i sobre 0 a la cuarta más delta de i al cuadrado. Como el numerador ya es 0, toda esta expresión es 0. Entonces, estamos calculando el límite de delta de i tendiendo a 0 de una constante 0. Y eso vale 0. Entonces, por lo tanto, concluimos que existe la derivada parcial de f respecto de i en el punto 0, 0 y vale 0. ¿Sí? Bueno, vamos al apartado B. En el apartado B, dentro del apartado B, tienen dos apartados. Uno, el apartado A, el que dice que calcule, aplique la definición y pruebe que la derivada direccional de la función, según una dirección U, en el punto 0, 0, es igual a cuadrado sobre B, con B distinto de 0. Y U, que es el vector dirección, igual a, B. Y este nos dicen que ya es un vector unitario. Nos dice que ese vector es unitario. Eso nos dan como dato, chicos, en el problema. Eso nos están diciendo que ese vector ya es unitario. Porque si no, lo tendría que dividir en su módulo para que sea unitario. Bueno, entonces tenemos que, dice, aplicando la definición de derivada direccional. Entonces, aplicando la definición de derivada direccional, esto es, el límite de ρ tendiendo a 0. En el numerador va a ser f de x sub 0, que en este caso vale 0, más ρ por el coseno de alfa, coma, y sub 0, que en este caso vale 0, más ρ seno de alfa, menos f de x0 y sub 0, que sería 0, 0, sobre ρ. El f de 0, 0, nosotros por cómo está definida la función, ya sabemos que vale 0. ¿Y esto qué nos queda? Nos va a quedar el límite de ρ tendiendo a 0 de la función f de ρ coseno de alfa. Pero el coseno de alfa, ¿cuánto vale? Si tenemos el vector unitario. A. Claro, por A, coma, ρ seno de alfa. ¿Y cuánto vale el seno de alfa? Vale B. Porque no se olviden que estos ya son los valores de los cosenos directores. Y aparte ahí nos dice que ese vector es unitario. Menos el f de 0, 0, que valía 0. Sobre ρ. Bueno, ustedes la tienen ahí a mano a la función. Yo voy a reemplazar. Esto, si no me equivoco, esto es el límite de ρ tendiendo a 0 de. Acá nos va a quedar en el denominador ρ. Y acá en la función, si reemplazamos, era ρ por a al cuadrado, que era x, por i. ρ por b. No por B. Sobre ρ por a la cuarta más ρ por b al cuadrado. Así era, ¿no? Fíjense por cómo estaba definida la función. Era x. Así es, perfecto. Bueno, entonces esto trabajándolo un poquito, porque nosotros si nos fijamos, nos da 0 sobre 0 este límite.
Si nosotros lo reemplazamos, nos da 0 sobre 0. O sea que hay que trabajarlo algebraicamente. Y acomodando la expresión, esto nos queda. Límite de ρ tendiendo a 0. En el numerador nos va a quedar ρ cuadrado por ρ, nos va a quedar ρ al cubo por a cuadrado por b. Y en el denominador nos va a quedar ρ por ρ a la cuarta más ρ cuadrado por b cuadrado. Acá, este ρ, que está el cubo, se va a simplificar y me va a quedar el cuadrado con este ρ. Y entonces esto nos sigue dando 0 sobre 0, pero en el denominador podemos sacar factor común ρ cuadrado. Entonces esto nos queda el límite de ρ tendiendo a 0 de ρ cuadrado a cuadrado b sobre, sacando factor común nos va a quedar ρ cuadrado y acá nos va a quedar ρ cuadrado a la cuarta más b cuadrado. Simplifico, simplifico. Entonces esto nos va a quedar el límite de ρ tendiendo a 0 de a cuadrado b sobre ρ cuadrado a la cuarta más b cuadrado. Entonces cuando ρ tiende a 0, esto nos queda este límite a cuadrado b sobre b cuadrado. ¿No es así? Simplifico este cuadrado con esto y esto nos da a cuadrado sobre b. Y esto es lo que nosotros queríamos, claro, verificar, de que la derivada direccional de la función en el punto 0, 0, según el vector unitario u, en ese caso es a cuadrado sobre b, con b distinto de 0. ¿Sí? Ahí nos dicen quién es el vector dirección. Bien, ¿se entiende? Simplemente hemos aplicado la definición de derivada direccional. Bueno, en el apartado B, del apartado B, nos pide que calculemos que la derivada direccional de la función f en el 0, 0 según una dirección u es 0 si b vale 0. A ver, voy a copiar eso. Esto es como otro apartado dentro del apartado B. Dice que veamos que la derivada direccional de f en 0, 0 según un vector u es igual a 0 si b es 0. ¿En dónde? Donde dice que el vector unitario, en ese caso, es el 1, 0. Bueno, entonces de nuevo calculamos, usamos la definición de derivada direccional. Entonces esto va a ser el límite de ρ tendiendo a 0 de f de 0 más ρ coseno de alfa y sub 0 que es 0 más ρ seno de alfa menos f de 0, 0 sobre ρ. Estamos aplicando la derivada direccional en el punto 0, 0, por definición. Y esto nos da límite de ρ tendiendo a 0 de f de, en este caso el coseno de alfa vale 1 y el seno de alfa vale 0. ¿Sí? Estos son los valores de los cosenos directores. Entonces acá nos va a quedar, reemplazando acá, nos va a quedar ρ por coseno de alfa, que es 1, y acá nos va a quedar coma 0, porque el seno de alfa vale 0. ¿Sí? Este valía 1 y este valía 0. Menos el f de 0, 0, que es 0, sobre ρ. Por cómo está definida la función, ¿cuánto vale f de ρ 0? ¿En qué rama la van a tomar? ¿En la primera o en la segunda rama? ¿Hace falta, digamos, que los reemplace, chicos? Sí, Parece que sí.
Es Da cero, cero. profe. Sí. Da 0, Cero, porque va a cero, ser rho cuadrado por 0, que era el i, sobre rho a la cuarta más 0 al cuadrado, menos 0. Entonces, toda esta expresión da 0. Es el límite de rho tendiendo a 0 de 0, y esto es 0. Por lo tanto, la derivada direccional de f en el 0, 0, según la dirección unitaria de ese vector unitario, es 0. ¿Sí? El caso de que el b sea 0. Bien.